Muy buenos días, mi nombre es Sergio Meresman, soy el coordinador de proyectos del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, el IDI. Somos parte del conjunto de activistas, de organizaciones de personas con discapacidad que fundó la alianza, que dio origen a ese espacio de encuentro, de también de construir una mirada y una posición de las personas con discapacidad en el marco de la lucha por los derechos y de las contribuciones que podemos hacer al desarrollo y al desarrollo inclusivo en el Uruguay. Quería contar un poquito, compartir con ustedes un poquito lo que ha sido como la historia y también mi mirada y mi acompañamiento a esa historia que comienza, como quizás muchos de ustedes saben, a partir del proceso de revisión que hace el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad a los diferentes países. Es un ejercicio de revisión que va mirando en el proceso de implementar la convención país por país y va mirando en cada caso cuáles son los avances, cuáles son las dificultades, cuáles son las debilidades que tiene el proceso de implementación. Eso es una tarea que las Naciones Unidas llevan adelante a partir del 2006, es decir, desde el año en el año que se consagra la declaración sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hay una organización en particular que en ese ejercicio de monitoreo lleva un poco la mirada y la voz de las personas con discapacidad. Es la Alianza Internacional de la Discapacidad, o AIDA por su sigla en inglés. Esta organización, esta alianza, representa un poco a la sociedad civil en estos ejercicios de revisión, y nosotros personalmente recibí en el año 2017 una invitación de AIDA para conformar un grupo de sociedad civil que pudiera participar de la revisión de Uruguay que se iba a realizar en Ginebra, que participara preparando un informe alternativo al informe oficial que elabora los gobiernos. Y bueno, nosotros desde el principio vimos eso como una oportunidad de encuentro, de participación, de reflexión también. En mi caso, lo que hice fue simplemente convocar a personas como Gabriel Soto, como Jorge Turón, como Jessy Toledo y otros que fueron quienes en primer lugar se acercaron con la inquietud. Silvia Ariosa, que seguramente me olvido de alguien, pero quienes se acercaron para colaborar, para aprovechar un poco esa oportunidad que teníamos de participar en la revisión de Uruguay. Es bien interesante ver que esa oportunidad que nos abría AIDA era para que una o dos personas participaran de ese ejercicio. En principio se seleccionaron dos personas, después vimos de que en esa selección también era importante que aparezca una persona joven. Después resultó que también eran necesarios intérpretes de lengua de señas y se conformó finalmente un grupo de 5 personas, que es un grupo muy numeroso y muy representativo, porque incluso quienes iban en el rol de intérpretes también son activistas y son personas muy empapadas de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el Uruguay. Cuando ese ejercicio se lleva adelante y la sociedad civil participa, el resultado de ese ejercicio son unas conclusiones que más o menos van indicando cuál es la agenda por delante que tiene Uruguay en este caso, y nosotros vimos en esas recomendaciones del comité un poco la agenda que teníamos de incidencia, la agenda de lucha y también la agenda de preparación que teníamos como sociedad civil para de ahí en adelante. Al regreso de esa misión en Ginebra se conforma la alianza, se empieza a conformar y se hace una convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, principalmente de Montevideo, pero desde el principio tengo bien presente que la discusión era, bueno, cómo traer la mirada
de las organizaciones del interior y también cómo traer la realidad que viven las personas con discapacidad en el interior de Uruguay, que evidentemente es muy diferente. Empieza ahí este proceso de construcción de la alianza como un espacio de sociedad civil, como un espacio participativo, y a mí me parece que vale la pena mirar un poquito lo que hemos ido aprendiendo y encontrando a lo largo de este tiempo, porque bueno, porque creo que es importante reflexionar de que hay muchas formas de participación de la sociedad civil y que nosotros creo que tenemos que seguir pensando la participación como un desafío, como algo para lo que hay que estar preparados. La participación no debe ser decorativa, no funciona. Y hay muchas experiencias de participación decorativa de la sociedad civil en muchos países, que cumple formalmente con la presencia, pero que realmente no participa en la toma de decisiones, no participa en la asignación de recursos y en ese sentido a veces no participa incluso porque no tiene las herramientas técnicas que son necesarias para tomar decisiones o para planificar o para asignar recursos. No tiene que ser decorativa, no tiene que ser declamativa, no puede limitarse al reclamo. Tiene que ser una participación dinámica en el sentido de que tiene que generar una interacción no solo con la agenda del gobierno o las agencias internacionales, tiene que poder interactuar con otras agendas, con otras organizaciones, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de desarrollo local, con actores sociales en los distintos escenarios de la salud, de la educación, del transporte. La participación la tenemos que mirar como una manera de interactuar con todos esos actores y no simplemente funcionar como, bueno, está la sociedad civil y de alguna manera se cumplen con ciertos requisitos. Tiene que ser dinámica, tiene que ser propositiva, tiene que, para eso, poder formarse, poder prepararse. Nosotros vimos desde el principio la necesidad de generar una nueva camada de líderes en el movimiento de personas con discapacidad en Uruguay y que esos nuevos líderes tengan las herramientas, tengan la mirada, tengan la formación técnica que es necesaria para jugar un rol que no sea decorativo, que no sea declamativo y que sea un rol capaz de incidir, capaz de funcionar como agente de cambio en la salud, en la educación, en el empleo. Y en ese sentido, y un poco también por mi experiencia, no solamente en Uruguay, con el proceso de implementación de la convención, creo que es necesario encontrar la clave de un rol que pueda tener la sociedad civil y que sea constructivo y que sea de control de calidad. Pienso que las personas con discapacidad, en definitiva, son las que tienen que jugar ese papel de control de calidad. Eso va, a veces se construyen rampas y cuando las van a usar las personas con discapacidad, las rampas están mal hechas o no cumplen con las medidas. Es decir, ahí hay un tema de control de la calidad de lo que se hace, que es fundamental y que solo lo pueden jugar las personas con discapacidad. En un momento que se están haciendo muchas cosas, que seguramente se van a ir haciendo más cosas, creo que ese rol es fundamental y es un poco el desafío que tenemos que plantearnos para el futuro. Bueno, muchas gracias.